Buenos días, amados amigos, hermanos en Cristo Jesús. Dios les bendiga en esta hermosa mañana. Queremos compartir una vez más hoy la palabra de Dios y animarles. Esperemos pronto, sigamos orando que esta pandemia pase. Mientras tanto, yo te invito, acomódate ahí en casa, invita a tu familia, invita a tus amigos que se conecten. Y vamos a oír hoy, a escuchar la palabra de Dios, pero quiero invitarte, vamos a hacer una oración. Dispón tu vida, dispón tu corazón, dispón tu tiempo concéntrate en escuchar la palabra de Dios. Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo te damos gracias por este hermoso domingo, esta hermosa mañana que tú nos regalas, Padre. Gracias por la vida, la salud que nos has guardado. Hoy pedimos por todas esas familias que se están conectando, Señor, bendíceles, sánales si están enfermos en el nombre de Cristo. Levántales, restáurales cualquier problema ahí en el hogar, Señor, que tu Santo Espíritu, tu palabra esté abundando en sus corazones. En el nombre de Jesús pedimos, Señor, que tu palabra pueda ser de edificación a la vida de cada persona que nos escucha. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, el tema de hoy que quiero compartirle es el tema, una continuación del tema de hace 8 días. Hace 8 días hablábamos de una familia de fe y hablábamos que una familia de fe camina con Dios. Y hoy quiero hablarles de Enoc y quiero ponerle como nombre a este tema o a esta enseñanza, caminemos con Dios, caminemos con Dios. En Génesis capítulo 5, verso 21 al 24, dicen las Sagradas Escrituras: vivió Enoc 75 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Esto lo leemos en Génesis 5 del 21 al 24. Y quiero leerle una segunda cita bíblica en la carta de Judas, versículo 14 y versículo 15, y dice así: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Y una vez más podemos ver en esta parte a Enoc. Y en Hebreos capítulo 11, versículo 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Verso 6, porque si sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y yo encuentro, amada familia, amados amigos, amigas, Enoc caminó con Dios, dice la Biblia. Después de que Enoc nace su hijo Matusalén, algo pasó ahí. Algo pasa cuando nace Matusalén, que dice que naciendo Matusalén, Enoc empieza a caminar con Dios por 300 años. Y yo puedo encontrar como primer lugar que Enoc se deleitaba en caminar con Dios. Caminó con Dios por 300 años y nunca se sintió aburrido, nunca se cansó de caminar con Dios.
El Salmo 65, verso 4, dice las Escrituras: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti, para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Es Dios quien escoge, quien te ha escogido a ti, quien me escogió a mí, para que caminemos junto con Él. Seguramente Dios escogió a Enoc. Nadie de nosotros puede buscar a Dios por su propio pie. Siempre Dios ha tomado la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa para acercarse a nosotros. Podemos ver ahí en Primera de Juan, capítulo 4, verso 19, dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. La Biblia dice, por medio del apóstol Juan, que nosotros no le amábamos a Él. Nosotros teníamos un conocimiento de Él, pero no le amábamos, pero Él sí nos amaba, Él sí nos ama. Por eso dice, nosotros le amamos a Él, producto del amor con que Él nos amó primero. Ahora tú y yo amamos a Dios verdaderamente, pero porque Él nos amó primero. Por eso dice el Salmo 16, verso 11, y yo creo que Enoc conocía, para Enoc fue un deleite caminar con Dios. Porque el Salmo 16, verso 11 dice: me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Enoc había entendido y había conocido, había experimentado que en la presencia de Dios, que caminar con Dios era una delicia. Enoc se deleitó por 300 años de caminar con Dios. Pero también dice el Salmo 16, delicias a tu diestra, plenitud de gozo. Andar con Cristo, caminar con Dios es un gozo. No hay nada que te pueda causar más gozo en esta vida que caminar de la mano de Dios, seguir los pasos de Cristo. Enoc fue alguien que descubrió ese deleite, y durante 300 años él nunca sintió aburrimiento, él nunca sintió cansancio, él nunca dejó de querer andar con Dios. Por eso al final, el versículo 24 del capítulo 5 dice: caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Fue tan íntimo, fue tan grande la unión, tan poderosa entre Enoc y Dios, que Dios creyó que no era necesario que Enoc conociera la muerte y se lo llevó. Qué gran privilegio tuvo este hombre, un varón que caminó con Dios y se deleitó con Dios por 300 años. Y como segundo punto, Enoc, al caminar con Dios, se determinó. Enoc determinó caminar por la senda que Dios le había trazado. Durante esos 300 años, Enoc no solo se deleitaba, sino que también Enoc se determinó caminar, porque eso es lo que significa caminar con Dios, determinarse a caminar por la senda que Él nos indica, por donde Él quiere que caminemos, no como nosotros queramos llevar nuestra vida, nuestra relación con Él, sino como Él la dice. Porque la gente, el cristiano, a veces cree que puede vivir su vida como Él se le antoja, como Él quiere, y no hace caso a nadie, escucha las predicaciones y dice: los pastores están mal, los pastores están locos, ellos no entienden mi relación con Dios. Quiero decirle algo, amigo y amiga que me escuchas:
Si lo que un pastor te habla está en la Biblia y está basado en la Biblia y te lo comprueba bíblicamente, es la voz de Dios, te guste o no te guste. Enoc se determinó a caminar con Dios por el camino que Dios le había mandado. ¿Y cuáles son esos caminos? El camino de sus mandamientos. En Amós 3:3 podemos leer, el profeta Amós dice: ¿andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Estás tú de acuerdo a caminar con Dios como Él te dice o como tú quieres andar? No se puede, dice Amós, nadie puede andar con alguien sin que estén de acuerdo. Para caminar con Dios, querida familia, amigo, amiga, necesitas ponerte de acuerdo con Él. No puedes caminar con Dios viviendo tu vida. Jesucristo dijo, el Señor Jesús dijo allá en Juan: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Si quieres seguir los pasos de Cristo, si quieres caminar el camino por el que no anduvo con Dios, necesitas negarte a ti mismo. Necesitas obedecer a Dios, necesitas escuchar atentamente a la voz de Dios que Él te está hablando, como Él quiere que camines, no como tú quieras caminar. Andarán dos juntos si no están de acuerdo. Enoc se puso de acuerdo con Dios. Enoc estuvo de acuerdo en caminar la senda que Dios le había marcado. Enoc no persiguió intereses completamente contrarios a los de Dios. Enoc empezó a buscar los intereses que a Dios le interesaban y los hizo suyos, los intereses de Dios. Enoc conoció a Dios. A partir de ese momento ya no quiso alejarse de Dios. A partir del momento en que Matusalem nace, en ese momento él determinó caminar con Dios y nunca más separarse. En Juan capítulo 14, versículo 23, podemos leer las escrituras. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que me ama, mis palabras guardará. Enoc fue un hombre que caminó de cerca con Dios, que obedeció las palabras que Dios le había marcado. Y tal vez tú me digas o alguien hoy se pueda decir: pastor, pero en el tiempo de Enoc era diferente. En el tiempo de Enoc no había la maldad que hoy había. En el tiempo de Enoc no había televisión. En el tiempo de Enoc no había redes sociales, no había celulares. Yo quiero hablarte un poquito del contexto en el tiempo que Enoc vivió. Enoc vivió en una época donde no había televisión, donde no había redes sociales, donde no había muchas cosas, mucha tecnología que hay hoy, mucha diversión, no había cines. Pero Enoc caminó con Dios en una época en que había muy poca luz y poca revelación de Dios y del Evangelio. Enoc no tenía una Biblia como tú y como yo hoy la tenemos. Enoc no tenía una Biblia en sus manos porque hasta ese momento no se había escrito una Biblia. Por eso es que había poca luz y había poca revelación de Dios a las personas. Pero Enoc caminó con Dios por 300 años cuando apenas tenía lo que sus ancestros, lo poquito que sus ancestros le pasaron por tradición oral. En la antigüedad los mandatos de Dios se pasaban oralmente de padres, abuelos, a hijos, a nietos y a bisnietos, y solamente así tenían la palabra de Dios. Enoc también vivió en un tiempo
o en el contexto de una civilización decadente y corrupta, que Dios debería exterminar con un diluvio. Dios le habla a Matusalén, o Dios le habla a Enoc y le dice que él iba a destruir al ser humano, iba a destruir la tierra que él había creado, que iba a venir un diluvio. Por eso le habla y le enseña. Podemos ver que de alguna manera le es revelado que cuando Matusalén muriera, vendría el diluvio y limpiaría esta tierra. Seguramente Enoc tuvo un encuentro con Dios, pero Enoc también vivió en una sociedad abiertamente depravada como la que hoy vivimos, en donde se está aprobando el matrimonio igualitario, matrimonio entre mismos sexos, la adopción, en donde es una depravación hoy en día. Hoy ya no hay género masculino y femenino, hoy hay más de 100 géneros. Hoy hay una depravación. Enoc vivió en esta época caracterizada por la impiedad, por la maldad, por la depravación, por la rebeldía, por la necedad, por la falta de fe, el desconocimiento de Dios. Enoc tenía un contemporáneo llamado Lamec, séptimo. En Génesis 4 habla de Lamec, séptimo de Adán, a través de la línea de Caín, el primer hombre polígamo de la historia, un hombre violento, un hombre que se jactaba de su violencia, un hombre que era asesino, era golpeador, pero también era mujeriego. Ese es el panorama que hoy vemos. Enoc, el séptimo en su línea, por la línea de Set. O sea que Enoc y Lamec eran contemporáneos. Enoc vivió en días que la maldad se había multiplicado en la tierra. Él vivió en una época en que los hombres no tenían ningún interés de caminar con Dios, como hoy mucha gente podemos verlo. La gente quiere vivir su vida, quiere vivir a su manera y no quiere someterse a Dios. Incluso muchos cristianos, incluso muchos que me ven en este momento. Ese es su estilo de vida. Enoc caminó en medio de las presiones diarias, cotidianas, ordinarias de la vida. Por ejemplo, Génesis capítulo 6, versículo 1 y 2, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí habla que los hijos de Dios, algunos dicen que son ángeles caídos, otros dicen que es la línea de Set, gente santa, gente pura, gente que se apartó para Dios. Pero aún Enoc en ese tiempo vivió en donde las presiones de la infidelidad, de no guardarse puros para el matrimonio, él vivió ese tiempo. Los hijos de Dios se fijaron que las hijas de los hombres eran muy bellas, eran hermosas, les gustaron y se contaminaron con ellas. Se fijaron en las inconversas. ¿Cuánto me parece ese panorama hoy, en este tiempo, donde las hijas y los hijos de Dios
escogen hijas del mundo o hijos del mundo para casarse. No, Enoc no vivió en un mundo muy diferente al que hoy vivimos. Más bien Enoc vivió en un mundo muy similar al que nosotros vivimos hoy. Pero aún así, en medio de todas esas presiones, en medio de toda esa impiedad, en medio de toda esa depravación, Enoc caminó con Dios por 300 años. ¿Cuál fue el secreto de Enoc, de su andar con Dios? Algo sucedió, algo que la Escritura no nos revela, pero algo sucedió en el momento en que su hijo Lamec nace. Algo sucede entre Dios y Enoc, que en ese momento él se convierte a Dios y empieza a caminar con Dios. Y su caminar fue tan limpio y tan santo que Dios lo halló digno de que no probara la muerte y se lo llevó. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, pero antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pregunta, usted y yo tenemos testimonio en el mundo, sus vecinos dan testimonio, su familia ahí en casa, sus padres, su esposa, su esposo, sus hijos dan testimonio de que usted ha agradado a Dios. A veces he escuchado con tristeza decir que los cristianos somos una vergüenza para el Evangelio. Enoc, antes de ser llevado, tuvo un buen testimonio. Una familia de fe, alguien que camina con Dios, es alguien que tiene testimonio de que es un fiel, verdadero seguidor de Cristo y de su palabra. ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cuál fue el secreto de Enoc? Versículo 5 dice de Hebreos, por la fe. Por la fe fue traspuesto. ¿Y qué fue lo que le agradó a Dios de la vida de Enoc? ¿Qué fue lo que a Dios le agradó? Porque dice que tuvo testimonio de haber agradado a Dios. ¿Qué fue lo que a Dios le agrada de una familia? ¿Qué es lo que a Dios le agrada de un hombre? ¿Qué es lo que a Dios le agrada de una mujer? ¿Qué es lo que a Dios le agrada de una sociedad? El versículo 6 lo dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. A Dios le agradó la fe que Enoc tuvo en lo que Dios decía. De alguna manera Enoc sabía que Dios era un Dios misericordioso, compasivo y perdonador. Enoc confiaba en que Dios era su amigo y que Dios era bueno. Yo quiero preguntarle, ¿qué visión tiene usted de Dios? Algunos tienen una visión distorsionada de Dios, piensan que es un Dios aburrido, piensan que es un Dios tirano, un Dios sin compasión, desentendido, castigador. Pero Enoc conocía la promesa de Génesis 3:15. Enoc conocía que Dios mandaría a un Salvador que vendría a liberarnos de la paga del pecado. Enoc sabía que Dios buscaba
el medio cómo el hombre pudiera ser perdonado, cómo el hombre pudiera ser salvado. Enoc andaba por fe, vivía por fe. Enoc fue un hombre que aprendió a vivir por fe, no por vista. Así debemos caminar nosotros por fe. Amigo, amiga, familia que me ves, te invito a caminar en fe. En medio de un mundo perverso, nosotros debemos contemplar la belleza y la hermosura de nuestro Salvador, Señor y Señor Jesucristo. En medio de esta pandemia, en medio de la escasez, en medio del engaño, en medio de la traición, en medio de la miseria, nosotros tenemos que ser hombres y mujeres de fe, creyendo lo que Dios va a hacer. Hebreos capítulo 11, versículo 24, vemos otro ejemplo de otro hombre que caminó con Dios, y él se llama Moisés. Hebreos 11, 24 al 26 podemos leer, y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés decidió dejar fama, decidió dejar ser el gobernante más importante del mundo de su época. Moisés decidió dejar cualquier deleite temporal. Amigo y amiga, ¿estás dispuesto a caminar con Dios? Tendrías que dejar cualquier deleite temporal que el mundo te ofrezca. Él prefirió, dice que Moisés prefirió el sufrimiento de Cristo, el vituperio de Cristo, que los tesoros de Egipto, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Hay un galardón para ti, para mí. La Biblia dice: he aquí vengo pronto, dice Jesús, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Moisés sabía que había un galardón, y él tuvo por basura todo lo que el mundo le ofrecía: fama, poder, dinero, influencia. Y Moisés caminó con Dios por 40 años, dice la Biblia. ¿Por qué, amigo y amiga? Porque ninguna cosa de este mundo es tan hermosa, es tan placentera como para cambiar a Cristo por esas cosas. No hay nada en este mundo más hermoso y más placentero, más maravilloso que caminar tras los pasos de Jesucristo. Caminemos por fe y no por vista. La comunión con Dios se inicia con un acto de fe y se mantiene con una vida de fe. Se lo repito, la comunión con Dios se inicia con un acto de fe y se mantiene con una vida de fe. Por esa fe nos podemos mantener firmes en medio de la tentación, en medio de la duda, en medio del temor, en los periodos de desaliento, de cansancio, de pandemia, de escasez, de incertidumbre. Nos podemos mantener firmes en ese momento por la fe. Salmo 23:4 dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Enoc
estaba convencido de lo que David escribía en el Salmo 23. Aunque ande en valle, aunque sea difícil, aunque la época en que vivo está difícil, pero yo confío en ti. Yo confío que tú estarás conmigo y que tu vara y tu callado me darán aliento. Hombres y mujeres como nosotros podemos caminar con Dios, amigo y amiga. Sí es posible. Sí es posible, a pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestros pecados, de nuestras rebeliones, a pesar de las presiones que el mundo ejerce sobre tu vida. Es posible caminar con Dios, como Enoc lo hizo. La fe te puede sostener en medio de este tiempo tan confuso. Ese fue el secreto de Enoc, su fe. Ese fue el secreto de Moisés, su fe. ¿Eres hombre y eres mujer de fe? Cualquiera dice que tiene fe. Yo tengo fe en Dios. Cualquier gente puede decir, yo tengo fe en Dios. Pero la Biblia dice que también los demonios creen y tiemblan. Pero es una fe falsa. Los demonios saben que Cristo es real y que Dios es real. Pero esa fe no les alcanza para ser obedientes. Lamentablemente hay mucho cristiano, mucha gente que dice ser cristiana, pero su fe en Dios no le alcanza para ser obediente a Dios y a sus mandatos. Y esa fe es la fe de los demonios. Quien tiene esa fe es la fe que los demonios tienen. Sí creen, pero no se someten. ¿En qué tengo que tener fe entonces? Fe en que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es mi Salvador y vino y murió por mí en una cruz. Fe en lo que Jesús logró en la cruz por mí, derramando su sangre. Isaías 53 del 1 al 8 lo dice. Fe en que Jesús dijo, no los dejaré huérfanos. No importa que mi padre y mi madre, decía el salmista, me han abandonado, con todo el Señor me recogerá. Y Juan 14:18 dice, Jesús, no los dejaré huérfanos, no teman. Fe en que Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé, en Hebreos 13:5. Fe en que Cristo vendrá. Cristo antes de irse le dice a sus discípulos, vendré otra vez y para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. En sus promesas necesitamos estar confiando que las promesas de Dios son verdaderas. Y no importa, amigo y amiga, lo débiles que tú y yo seamos. No importa las limitaciones que tú y yo tengamos en este día. Tal vez tú me dices, pero pastor, es que yo no he podido. No lo vas a poder en tus fuerzas. Judas, versículo 24 dice, al único Dios, nuestro Salvador, que puede guardarlos para que no caigan y establecerlos sin tacha y con gran alegría ante su gloriosa presencia. Eso es lo que dice Judas. Aquel que es poderoso, Dios es poderoso para sostenerte sin caída y sin mancha. Pero necesitas creerlo. Necesitas tener fe que aquel que murió en una cruz, que descendió del cielo para morir por tus pecados y que fue levantado de entre los muertos y resucitó y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por nosotros. Él es poderoso para guardarte sin caída por su puro poder y por su pura gracia.
Tú y yo somos débiles, pero Él es poderoso. Caminemos por fe hasta el día en que Él regrese o nos llame a su presencia. Oremos. Padre Celestial, hoy venimos a ti. Queremos caminar contigo. Tal vez hay alguien ahí, Señor, que está oyendo esta palabra, que dice o que piensa que es difícil caminar contigo. Hoy vimos que Enoc caminó por 300 años en un mundo igual al nuestro, con tantas presiones, con tanta impiedad. Pero Él caminó firme por 300 años. Tu palabra dice que nosotros también podemos hacerlo. Jesucristo nos vino a poner el ejemplo. Él dice, ejemplo les he dado. Señor, te pido por este pueblo que escucha tu palabra. Enséñanos a caminar. Queremos caminar como Enoc, en fe. Tu palabra dice, el justo por su fe vivirá. Y el apóstol Pablo habla que no andamos por vista, sino por fe. Enséñanos, Señor, que podamos hoy aprender, que tu palabra pueda quedar en nuestro corazón y que podamos ser familias, podamos ser hombres y mujeres que caminamos no por vista, sino por fe. En el nombre de Jesús. Amén. Pues esto ha sido por hoy la palabra de Dios. Nuestro deseo es que te sea de bendición, que te sea de edificación a tu vida, y estamos orando por ustedes. Sigamos orando para que pronto nos podamos reunir. Estemos orando por nuestra nación, por nuestro país, por todos los enfermos, y te invito a que le des like, te invito a que te conectes, pongas tus comentarios, mándanos tus peticiones, queremos orar por ellas, y nos vemos el próximo domingo en punto de las 11 de la mañana. Dios te bendiga y hasta la próxima. La paz de Cristo sea con tu familia. Amén.